Te damos la oportunidad de resolver esto antes de involucrar a la policía, me dijo. Lo que no sabía es que para mí, esto ya no tenía arreglo. Todo empezó un martes por la tarde. La llamada entró un martes por la tarde, justo cuando estaba terminando una conciliación de presupuesto que llevaba en mi escritorio desde el lunes. Casi la dejo pasar al buzón de voz. ¿Habló con el señor Santiago Harris? La voz era cortante y formal, de esa amabilidad profesional y cuidadosa, que usualmente significa que alguien está conteniendo una furia real. Sí, soy yo. Mi nombre es Ramírez. Soy el gerente general del Hotel Alcázar en Polanco. Tenemos una situación que involucra a su vehículo, una Ford F-150 gris, modelo 2021, placas. Leyó una serie de letras y números. Eran las mías. El vehículo fue registrado por nuestro servicio de estacionamiento con acomodador el sábado pasado. ¿Les suena familiar? Yo no estuve en el Hotel Alcázar el sábado. No había puesto un pie en ese hotel en probablemente 3 años, y esa vez fue para una cena de trabajo en su salón de eventos. Se lo dije. Sí, dijo, y había algo cauteloso en esa única palabra. Somos conscientes de que usted pudo no haber estado presente personalmente. El vehículo estaba en uso. La razón por la que llamo, y quiero ser delicado aquí, es que un jarrón antiguo fue sustraído de nuestro corredor durante esa visita. Una pieza de porcelana francesa del siglo XIX, valuada en aproximadamente 80,000 pesos. Lo tenemos en video. Me quedé un segundo con la mano plana sobre mi escritorio. Me está llamando para decirme que alguien robó un jarrón y que su estacionamiento tiene mi número de placa, dije. Lo llamo para darle la oportunidad de resolver esto antes de que involucremos a la fiscalía, replicó. Es una cortesía que extendemos en primera instancia al propietario registrado del vehículo. Le dije que estaría allí en 20 minutos. Clara y yo llevábamos 6 años de casados, sin hijos. Hablábamos de ello en abstracto, de la forma en que lo haces cuando todavía estás viendo cómo pagar una casa, pero nunca se había convertido en un plan concreto. Ella había estado en casa la mayor parte de ese tiempo. Hizo algunos trabajos de diseño gráfico de manera independiente durante un par de años. Luego lo fue dejando. El tema de volver a un trabajo de tiempo completo surgía ocasionalmente, pero nunca aterrizaba en nada. Yo pagaba la hipoteca, las mensualidades de ambos coches, los seguros, el supermercado. No era una queja, era simplemente la forma de la vida que habíamos construido, y durante 6 años no había tenido muchas razones para analizarla. Estaba pensando en eso de camino al hotel, completando la imagen de una vida normal, tratando de localizar dónde estaba el error. Mi placa, el registro de su acomodador, un jarrón robado. Tenía que ser algún tipo de error. Quizás habían transpuesto un número. Quizás había otra 150 gris con una placa lo suficientemente parecida a la mía como para que alguien la hubiera leído mal. Repasé unas 4 versiones diferentes de un error honesto en el trayecto. Ramírez me recibió en el vestíbulo. Era un hombre compacto y sereno de unos 50 años. Me estrechó la mano y me agradeció por venir tan rápido. Me condujo a una pequeña oficina detrás de la recepción, el tipo de habitación con demasiados papeles, una silla para los visitantes y un monitor en el escritorio frente a nosotros. Debo decirle, dijo, sentándose, que hemos verificado el número de placa 2 veces. No hay un error de transcripción. Lo dijo sin hostilidad. Me observaba como alguien que observa a una persona que podría necesitar un momento. Asentí. Le dije que me mostrara la grabación. La buscó y le dio reproducir. La marca de tiempo decía, sábado, 2:14 p.m. La cámara del corredor. Estaba en un ángulo ligeramente descendente, lo suficientemente amplio como para captar ambos lados del pasillo. La imagen era nítida, más clara de lo que esperaba del circuito cerrado de un hotel. Alta definición, buena iluminación, sin lugar a dudas. Ella apareció primero en el cuadro. Mi esposa, Clara, con un suéter gris que le había visto usar una docena de veces. Se reía de algo que el hombre detrás de ella le había dicho, volteándose para mirarlo con esa risa abierta y echada para atrás que tiene. Él era alto, de pelo oscuro, atractivo de una manera genérica, con una mano apoyada ligeramente en la parte baja de su espalda mientras caminaban. Se detuvo en un nicho de exhibición,
Uno de esos pequeños huecos que los hoteles usan para decorar los pasillos, con flores, obras de arte o, en este caso, un pequeño jarrón sobre un pedestal. Hizo una pausa, lo miró por un segundo, le dijo algo al hombre. Él miró a su alrededor. Ella lo levantó, miró la parte inferior como si estuviera viendo la etiqueta del precio en un mercado de pulgas y lo deslizó en su bolso. Tardó unos 4 segundos. Siguieron caminando. Él se inclinó y la besó en el pasillo justo antes de doblar la esquina. No un beso educado, ni ambiguo. Ramírez extendió la mano y pausó el video. Me di cuenta de que la habitación estaba muy silenciosa. Señor Harris dijo, la cortesía estándar que extendemos en una situación como esta es contactar al propietario registrado del vehículo y darle a la familia la oportunidad de arreglar la restitución del artículo antes de proceder con una denuncia ante la policía. Es un proceso de 2 partes: el valor de reposición del jarrón y un acuerdo firmado. Hizo una pausa. Dado lo que ha visto, si prefiere manejar esto en privado. ¿No dije? Él esperó. Presente la denuncia, dije. Con todos los cargos. No la detenga por mí. Me miró por un momento, recalibrando. Quiero asegurarme de que entiendo su preferencia. Usted indica que no desea intervenir. Correcto, respondí. Tomó una nota. Debo informarle que el valor de la pieza y la forma en que fue tomado, en cámara, en un hotel, probablemente resultará en un cargo formal por robo. Esto no será un asunto civil. Entiendo, dije. Me quedé sentado un segundo más, y luego dije, voy a iniciar el divorcio. Me ayudaría tener una copia de esa grabación para el proceso. ¿Es algo que pueda proporcionarme? Me miró como la gente mira a alguien que mantiene la compostura de una forma que resulta un poco inquietante dadas las circunstancias. Dijo, sí, creo que podemos hacer eso. Grabó el video en una memoria USB mientras yo esperaba en la pequeña oficina. Me la guardé en el bolsillo y le agradecí su tiempo. Le estreché la mano de nuevo, crucé el vestíbulo de regreso al estacionamiento y me senté en mi camioneta un rato antes de encender el motor. Esto es lo que no dejaba de darme vueltas en la cabeza de camino a casa. Clara me había dicho que el sábado por la tarde estaba en casa de su madre. Se había ido alrededor del mediodía. Dijo que Sonia quería ayuda para limpiar un armario. Dijo que volvería para la cena. Estuvo de vuelta a las 6:30. Hizo pasta. Me preguntó qué tal mi tarde. Le hablé de un podcast que había escuchado. Ella me dijo que Sonia le había mandado unos jitomates de su jardín. Me pregunté si de verdad había jitomates o si se había detenido en algún lugar a comprarlos. No llegué a casa ese martes por la noche y lo hice estallar todo. Probablemente no es lo que la gente espera, pero la cuestión es que trabajo en finanzas corporativas. Todo mi trabajo consiste en no tocar la cuenta hasta que entiendas lo que estás viendo. Una grabación, un momento de certeza. Eso fue suficiente para saber que algo estaba muy mal. No era suficiente para saber qué tan mal, o desde cuándo, o si quedaba algo sólido debajo de lo que creía saber. Así que fui a casa, hice la cena, estuve callado, pero a veces soy callado. Y Clara no pareció registrar nada fuera de lo común. Durante los 2 días siguientes, revisé el historial de ubicaciones de su teléfono. Había compartido su ubicación conmigo cuando empezamos a salir. Era una de esas cosas que hacen las parejas, y no creo que nunca se le hubiera ocurrido revisar si seguía activado. La mayoría de los puntos eran completamente normales. El supermercado, el gimnasio al que iba a veces, una cafetería que le gustaba cerca de la biblioteca. Pero los pines etiquetados como casa de mamá, en la dirección de Sonia, conté los de los últimos 90 días. 3 meses, 0 visitas, ni una sola vez. Había mencionado a Sonia quizás 6 o 7 veces en ese período. Que pasaba a dejarle algo, que le ayudaba con el jardín, que pasaba la tarde. Cada vez yo había sentido sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué lo haría? Me quedé con eso por un día antes de llamar directamente a Sonia. Mantuve la conversación ligera, de la forma en que lo haces cuando estás probando algo que no quieres asustar. Le dije que estaba pensando en enviarle unas flores y solo quería confirmar que seguía en la misma dirección. Ella se rió y dijo que no se había mudado en 22 años. Hablamos un par de minutos. Mencioné casualmente que Clara había dicho que había estado pasando algún tiempo por allá últimamente. Sonia hizo una pausa. Ay, ya quisiera. Casi no la veo últimamente.
Siempre decimos que vamos a cenar. Pero algo surge, respondió. Ya sabes cómo es ella. Dije que sí, que lo sabía. Le di las gracias. Le dije que se cuidara y colgué. Me senté en mi coche en el estacionamiento del trabajo y miré el volante. Así que no fue un desliz de una sola vez. No un mal fin de semana que se salió de control y ya había terminado. Un patrón sostenido, de 3 meses como mínimo, construido sobre un conjunto de mentiras que requerían que ella mantuviera una historia paralela sobre su propia madre, una mujer que no tenía idea de que estaba siendo utilizada como coartada. No llamé a Clara, no llegué a casa enojado. Volví a subir y terminé el resto de mi día de trabajo, pero ya no iba a esperar a que la imagen completa llegara a mí por sí sola. Quería verlo suceder. Quería algo que yo hubiera presenciado en tiempo real, no una grabación del pasillo de un hotel, algo que fuera inequívocamente actual y mío. Un par de noches después se me ocurrió que Ramírez me había encontrado a través de un rastreo de placas. Un coche en un estacionamiento, un número de placa y un propietario registrado. Eso era todo lo que se necesitaba para localizar a alguien. Pensé en eso un rato. Pedí un pequeño rastreador GPS por internet. Montaje magnético, carcasa resistente a la intemperie, buena duración de la batería. No era un equipo complicado. Llegó en 2 días. Lo puse debajo de la defensa trasera del Camry de Clara un jueves por la mañana, mientras ella aún dormía, antes de irme a trabajar. 60 segundos de rodillas en la entrada de la casa. Verifiqué la aplicación en mi teléfono para confirmar que la señal estaba activa y luego conduje al trabajo. Durante los primeros 3 días, el rastreador fue aburrido. El supermercado, el gimnasio, un pequeño centro comercial que le gustaba cerca de nuestro vecindario. Los movimientos de Clara parecían exactamente los de una mujer que estaba en casa la mayor parte del tiempo y hacía mandados. No tenía prisa. Quería un patrón, no un solo punto aislado. El problema de actuar sobre un solo dato es que siempre puede ser justificado por ella y, lo que es más peligroso, por mí. Necesitaba ver el ritmo de todo antes de moverme. También usé esa semana para reunir algunos documentos. Estados de cuenta, los papeles de la hipoteca, una hoja de cálculo con los activos compartidos. Mi trabajo es literalmente la planificación financiera, y entiendo mejor que la mayoría lo que un divorcio puede hacerle a un balance general si entras en él sin preparación. Teníamos algo de plusvalía en la casa. Teníamos cuentas mancomunadas que debía tener cuidado de no tocar demasiado pronto. No iba a arruinar mi posición legal actuando emocionalmente antes de que los papeles estuvieran sólidos. También podía, si era necesario, salir del trabajo con poca antelación. Tenía ese tipo de flexibilidad. El puesto viene con autonomía, si no con tranquilidad. Archivé esa información. A mediados de la segunda semana, el patrón apareció. Martes y jueves por la tarde, entre las 12 y las 4, el coche se movía a una ubicación que ella nunca había mencionado, un complejo de uso mixto en la zona norte, a unos 7 kilómetros fuera del área que normalmente cubría. Había un centro comercial allí, un par de restaurantes y un complejo residencial. El jueves estaba de vuelta en su rango habitual para las 5. El martes de la semana siguiente, vi el punto moverse de nuevo, en la misma dirección, justo después del mediodía. Me quedé pensando unos 15 minutos. Luego le dije a mi asistente que tenía un asunto personal, tomé mi saco y mi teléfono y me dirigí al estacionamiento. Llegué en unos 20 minutos. El rastreador la ubicaba en el estacionamiento principal del complejo, y me tomó quizás 2 pasadas encontrar el Camry de Clara, estacionado cerca de la parte trasera, lejos del tránsito principal de personas, cerca de una fila de arbustos. Inteligente, pensé con amargura. Había elegido un lugar de baja visibilidad. Estacioné mi camioneta en un espacio una fila más allá con una línea de visión clara, y me senté. Apagué el motor. Tenía mi teléfono en la mano. No tenía un plan más sofisticado que esperar y ver. Sabría qué hacer cuando llegara el momento. Esperé poco menos de 1 hora. Vi a la gente entrar y salir de la entrada del centro comercial. Vi a una mujer cargando bolsas en su cajuela. Un tipo paseando a un perro por el perímetro. Una tarde de martes normal. Me senté en mi camioneta y observé el lugar donde estaba estacionado el coche de Clara, y mantuve mi respiración regular. Salieron de la entrada del complejo residencial al borde del estacionamiento.
lado a lado, muy juntos, ella riéndose de algo. La misma risa que había visto en la grabación del hotel, con la cabeza echada hacia atrás. Él tenía el brazo alrededor de su hombro y ella se apoyaba en él, y había esa facilidad física casual de dos personas que llevaban tiempo haciendo esto. Me bajé de la camioneta. Mantuve un paso normal. Rodeé la fila de coches por su lado derecho, lo que significaba que no me vieron hasta que estuve a unos 5 metros de distancia. Clara me vio primero. Vi cómo la risa se borraba de su cara, no lentamente, sino de golpe, como un interruptor que se apaga. El tipo Ricardo, supe su nombre más tarde, aunque en mi cabeza en ese momento era solo el hombre que tocaba a mi esposa, registró su reacción y levantó la vista. Era de mi altura, un poco más delgado, y tuvo medio segundo de pura confusión en su rostro antes de que algo más apareciera. Aún no dije nada. Me acerqué, pasé a su lado y abrí la puerta del copiloto del Camry de Clara. Sostuve mi teléfono, con la cámara grabando. La luz interior se encendió. He repasado esto varias veces desde entonces, reconstruyéndolo, y lo que puedo decir es que era evidente por el estado del coche, la forma en que estaba dispuesta la ropa, el ángulo del asiento reclinado, que no habían estado precisamente en el centro comercial. Santiago. Empezó Clara. Espera, dije. Mantuve la grabación unos segundos más. Me aseguré de tener suficiente, y me guardé el teléfono. Luego miré a Ricardo. ¿Está casada? Le pregunté como si no lo supiera, como si tuviera curiosidad. Abrió la boca. Le pegué. Quiero ser honesto sobre esto, porque lo he pensado suficientes veces desde entonces que no veo el punto de suavizarlo. El primer golpe le dio de lleno en la boca. No un gancho de película, nada cinematográfico. Solo un derechazo directo que había estado esperando detrás de mi esternón durante unas 3 semanas. Su cabeza se sacudió hacia atrás, dio 2 pasos de lado y se golpeó el hombro contra la puerta del coche. Se llevó una mano a la cara. Oye, espera, dijo. Le pegué de nuevo, esta vez en el costado izquierdo, más abajo, en las costillas. Hizo un sonido que no tengo una forma limpia de describir y se dobló contra el coche. No devolvió el golpe. Levantó ambos brazos. Está bien, dijo. Salió sin aire. Está bien. Di un paso atrás. Mi corazón iba a unas 140 pulsaciones. Mis manos temblaban de una forma que era consciente pero no podía sentir. Clara decía mi nombre. Estaba pegada al coche con las manos sobre la boca. No se acercaba a mí. Tampoco se acercaba a él. La miré por un segundo. Saca tu bolso, le dije. Parpadeó. Metió la mano en el coche y sacó su bolso. Extendí la mano. Las llaves. Santiago, empezó de nuevo. Clara, las llaves, dije. Las puso en mi mano. Ricardo se estaba levantando lentamente, con una mano apoyada en el coche, moviendo la mandíbula. Me miraba como se mira algo que calculaste mal. Le sangraba un poco la boca, no mucho, pero lo suficiente como para dejar claro el punto. Romeo, le dije, y lo dije de la manera más seca posible. Probablemente deberías pedir un transporte. Me guardé las llaves de Clara y volví a mi camioneta. No miré hacia atrás. Me senté en el asiento del conductor, puse ambas manos en el volante y me quedé allí unos 30 segundos mientras algo que había estado tenso en mi pecho durante 3 semanas se desenrollaba. No era satisfacción, exactamente. Era más como un circuito completándose. Salí del estacionamiento y conduje a casa. Hay un cerrajero en nuestra colonia que atiende sin cita. Lo había usado 2 veces antes. Una cuando compramos la casa y otra cuando perdí mis llaves en una conferencia. Se acordaba de mí. Mandó a alguien a la casa en menos de una hora. Nuevo cerrojo de seguridad y nueva chapa. 2 llaves nuevas. Me quedé con ambas. Hice café. Me senté en la mesa de la cocina y revisé algunos de los documentos de activos que ya había reunido, actualizando algunas cifras, anotando lo que tenía que ir a mi abogado por la mañana. Ella apareció alrededor de las 6. Escuché la llave en la cerradura, luego la llave de nuevo, luego una pausa, luego golpes. No me moví. Santiago. Golpeó de nuevo, más fuerte. Santiago, sé que estás ahí. Tu camioneta está en la entrada. Por favor, abre la puerta. Fui a la puerta, pero no la abrí. Santiago, por favor. Sé cómo se ve esto, dijo. Deberías detenerte ahí mismo, repliqué.
Mi voz salió más plana de lo que esperaba. Voy a decirte algunas cosas, y quiero que solo escuches. Un silencio. Luego, está bien, dijo en voz baja. Ya inicié los trámites iniciales con mi abogado. La casa se queda conmigo. Ambos sabemos qué ingresos la pagaron. Tengo la documentación que lo respalda. Hice una pausa. El video del hotel ya está en mi poder y se va a adjuntar a la demanda de divorcio. Lo que aún no sabes es que el hotel presentó cargos por el jarrón. Nada del otro lado de la puerta. Eso no es algo que yo hice, continué. Eso es algo que hiciste tú. Yo simplemente no lo detuve. Hay una orden de aprehensión en tu contra. Imagino que te alcanzará en el próximo día, o dos. Santiago el jarrón. Eso fue una estupidez. No estaba. Puedo explicarlo, dijo, con la voz quebrada. Realmente no puedes, repliqué. Ve a casa de tu madre. Llama a un abogado. Ella no sabe. Empezó. Sé que no sabe. Ese ya no es mi problema. Me alejé de la puerta. No vuelvas aquí, Clara. Escuché su respiración al otro lado de la puerta por un largo momento. Luego el sonido de sus pasos hacia atrás, sus tacones en el porche. Luego nada. Había llegado a esa puerta hacía 6 horas, asumiendo que yo todavía dormía en la oscuridad que ella había construido a mi alrededor. Se fue sin nada más que su bolso, sin las llaves del coche, y sin otro lugar a dónde ir que el único sitio sobre el que había estado mintiendo durante 3 meses. Tiré el resto de mi café y me fui a la cama. Me costó un poco conciliar el sueño, pero eso tuvo más que ver con que mis manos todavía no estaban del todo firmes que con algo de lo que me arrepintiera. Recibí la llamada de Sonia a las 9:40 de la mañana siguiente. Estaba en mi escritorio cuando sonó el teléfono. Esa también casi no la contesto, pero lo hice. Santiago. Su voz era la de una mujer que había estado despierta la mayor parte de la noche. Realmente no sé por qué te estoy llamando. Supongo que quería escuchar. No sé qué quería. Le dije que lamentaba que estuviera en medio de todo esto. Dijo que Clara había aparecido en su puerta alrededor de las 8 de la noche anterior, lo cual yo esperaba. Dijo que la había dejado entrar, que Clara le había contado alguna versión de las cosas. No especificó qué versión, y yo no pregunté. Se habían quedado despiertas hasta tarde. Y luego, alrededor de las 10:30, 2 agentes de la policía ministerial habían tocado a la puerta. La orden de aprehensión era por el robo del hotel. La habían ejecutado en la dirección de Sonia porque era la dirección que Clara había dado como su domicilio permanente, aparentemente desde hacía años, lo cual yo no sabía. Los agentes habían sido educados, dijo Sonia, de la forma en que la policía intenta hacerlo cuando arrestan a alguien frente a su madre. Sonia había pagado la fianza y también, resultó, ya había llamado al hotel y arreglado el pago del costo de reposición del jarrón, porque es el tipo de mujer que se encarga de las cosas de inmediato, incluso cuando está devastada. Le dije que no puede volver aquí, Santiago, dijo Sonia. Le dije. Santiago, le dije que no sé quién es ella en este momento. Su voz era firme de esa manera cuidadosa que significa que cuesta mantenerla así. Me dijo que sabías del otro hombre. Me dijo que lo sabías desde hace unas semanas y no me lo dijiste. Me enteré hace unas 3 semanas, respondí. Quería entender con qué estaba lidiando antes de hacer algo. Es muy propio de ti, dijo, y no pude descifrar del todo lo que quiso decir con eso. Se quedó en silencio por un momento. Lo siento, Santiago. Siento que ella haya hecho esto, añadió. Le dije que no era su culpa para disculparse. Me agradeció por decir eso, ya sea que lo creyera o no, y colgamos. Me quedé sentado un minuto. Clara había ido al único puerto seguro que le quedaba y se las había arreglado para incendiarlo antes de la mañana, lo cual yo no había planeado. Los cargos eran reales. La orden era real. La dirección era la de Clara. Yo simplemente me negué a interferir con las consecuencias que ella misma ya había puesto en marcha. Volví a la hoja de cálculo en la que había estado trabajando. El abogado esperaba los documentos para el final del día. El divorcio fue más rápido de lo que la gente probablemente espera cuando lo describo. Parte de eso es tener un buen abogado. Parte de eso es llegar preparado. Entré con un desglose de activos documentado, un historial hipotecario claro a mi nombre y 2 grabaciones distintas, cada una haciendo un trabajo diferente.
La grabación del hotel establecía el adulterio claramente. Un hotel, un hombre, un beso en el pasillo grabado en cámara. No hay mucho margen de interpretación. El abogado de Clara intentó un par de ángulos, pero la grabación era nítida, con fecha y hora, y corroborada por el propio informe policial del hotel, que ya era un asunto de registro. El video del estacionamiento estableció el patrón y la duración. Una sola instancia de infidelidad a veces se puede negociar a una porción más pequeña de la mesa. Un acuerdo continuo documentado, grabado independientemente del incidente del hotel, es una historia diferente. Mi abogado lo usó para establecer que esto no era una aberración. Era una vida paralela sostenida, mantenida durante un período en el que Clara era, en el papel, una cónyuge dependiente que se beneficiaba de un hogar que yo financiaba exclusivamente. Eso redefinió una serie de cosas. La casa se quedó conmigo. La plusvalía era mía. Las cuentas mancomunadas se dividieron en términos que reflejaban la disparidad de ingresos documentada. Yo lo había aportado durante 6 años, y el rastro documental lo decía con suficiente claridad como para que no hubiera mucho que discutir. No voy a decir que salí limpio. El divorcio cuesta dinero de todos modos. Y no hay ningún mecanismo legal para el tiempo, la confianza y esa sensación enfermiza particular de ver a tu esposa reírse de los chistes de otro hombre en la grabación del pasillo de un hotel. Pero me fui con todo lo que podía ser cuantificado en mi columna, y eso era algo. El cargo por robo siguió su propio curso, separado del divorcio. Clara se declaró culpable. El antecedente penal se quedó. Unas 3 semanas después de que se finalizara el papeleo, escuché a través de un conocido en común, un tipo que ambos conocíamos desde hacía tiempo, que Ricardo se había ido de la ciudad. Se había mudado al norte, aparentemente. Consiguió un trabajo en algún lugar y no le dijo a mucha gente dónde. Pensé en eso por un segundo y luego pensé en otra cosa. No lo encontré satisfactorio, exactamente. Fue más como escuchar que un problema se había resuelto por sí solo, de la forma en que algunas cosas lo hacen cuando haces que la alternativa sea lo suficientemente poco atractiva. Firmé el último juego de papeles un jueves por la tarde en la sala de conferencias de mi abogado. Papeleo estándar, bastante aburrido a esas alturas. Firmé donde indicaban las pestañas, puse mis iniciales en las páginas secundarias y feché todo correctamente, porque ese es el tipo de cosas en las que soy confiable. Salí al estacionamiento y me senté en mi camioneta. La versión corta de 6 años es esta. Pagué por una vida que era también la coartada de alguien más. No lo sabía. Confié sin verificar porque parecía lo razonable. Resultó que estaba equivocado. La versión un poco más larga es que, cuando me enteré, no entré en pánico. Documenté las cosas en orden. Me aseguré de que mi posición fuera sólida antes de moverme. Dejé que las consecuencias que ella ya había puesto en marcha siguieran su curso sin mi interferencia. Y me aseguré de tener las grabaciones. 2 videos. Un veredicto. Puse la camioneta en marcha. ¿Tú habrías actuado con la misma frialdad y paciencia? ¿O habrías confrontado a Clara desde la primera noche? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte para más historias.